pero el Monte de Olivos queda frente, justo donde estaba el templo. Y los discípulos no podían creer al ver semejante edificio lo que Jesús estaba diciendo, o estaban impactados, mejor dicho. ¿Cómo es posible que no quede piedra sobre piedra? Que este edificio tan lindo, tan maravilloso, vaya a ser destruido, porque no es cualquier edificio, es la casa de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué catástrofe tan grande va a venir? Sin duda, entonces, los discípulos quieren saber más y le hacen la pregunta: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? El juicio contra Jerusalén y la destrucción del templo. Es eso lo que están hablando. Y dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? Los discípulos entendían que este juicio que vendría por rechazar al Mesías era tan catastrófico, tan terrible, que tenía que estar ligado para ellos con el día final, con el día de la venida del Señor. Piense en la mente de un judío del primer siglo. El judío del primer siglo tenía toda su esperanza puesta en ese templo, porque entendían que es el templo que Dios había escogido, el lugar donde Dios había escogido para que la oración fuera escuchada. Venían de todo el mundo, venían desde todos lugares a orar en ese lugar, porque ahí Dios iba a escuchar la oración. Era el único lugar en el mundo donde usted podía orar y además escuchar la palabra de Dios. ¿Recuerdan la molestia de Jesús cuando vio las mesas de los cambistas puestas en el lugar de los extranjeros? Porque había un lugar específico para que también gente que no fuera judía pudiera llegar y adorar en ese lugar. Entonces, cuando Jesús le dice: este lugar va a ser destruido completamente, el judío del primer siglo, el discípulo, decía: esto tiene que ser el fin. O sea, si este lugar, si esta casa de Dios es destruida, entonces debe ser el fin de todas las cosas. Y ellos le dicen: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entendiendo siglo no como 100 años, como nosotros lo entendemos, sino como esta era presente, donde los hijos del reino conviven con los hijos del diablo, como lo describe la parábola del trigo y la cizaña. Déjenme hacer esta aclaración. Cuando usted lee la Biblia, el siglo presente, cuando leemos, por ejemplo, en este pasaje, que se utiliza esa palabra, no la utiliza como nosotros la utilizamos. Nosotros hablamos del siglo XX, siglo XXI, refiriéndonos a un periodo específico de 100 años, ¿cierto? Pero la Biblia, cada vez que usa el término siglo, se refiere a un periodo indeterminado de tiempo. Cuando habla de este siglo presente, se refiere a la era que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es esta era que vivimos? Una era donde hay pecado, una era donde hay dolor, una era donde hay sufrimiento, donde hay muerte. Pero vendrá el siguiente siglo, la siguiente época, que es cuando el Señor vendrá y reinará, y ya no habrá más llanto ni dolor. Nosotros esperamos por el siglo venidero, esperamos por ese siglo que vendrá, que será cuando Cristo reinará plenamente y ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto. Cuando habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, cuando los discípulos dicen: y el fin del siglo, se están refiriendo no a 100 años, sino a esa era, a esta era presente. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 13, en esa parábola conocida como la parábola del trigo y la cizaña. No sé cuántos recuerdan esa parábola, pero Jesús les explica a sus discípulos que el mundo está regado por dos semillas. Una que sembró el buen rey, el dueño del campo, que es Dios, y otra que fue sembrada por el maligno. Mateo capítulo 13, versículo 38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Se entiende entonces? Los discípulos tenían el concepto que fin de siglo significaba el fin del mundo, el término de todas las cosas. En la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, Jesús se las explica o se las comenta porque ellos no entendían una cosa. ¿Cómo es posible que el rey estuviera aquí con nosotros y todavía exista gente mala? Que sus enemigos todavía estén aquí. Si el rey ha venido para reinar, el rey tenía que venir y acabar con todos sus enemigos. ¿Por qué entonces Jesús no viene y no manda a sus ángeles y destruye a todos los malos? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús cuando Pedro le corta la oreja, en realidad, a un policía? ¿Sí?
Jesús le dice, ¿acaso no sabes que yo podría pedir y que vengan 6,000 ángeles? Yo le podría pedir al Padre que envíe ángeles y destruyan todo este lugar. Entonces los discípulos no entendían, ¿por qué Jesús, si es el rey, si es el gobernador, por qué está aquí con nosotros, pero al mismo tiempo no somete a todos sus enemigos, no los destruye y estamos viviendo hombres que creemos en Él y hombres que van en contra de Él? Bueno, Jesús explica esta parábola de la trigo y la cizaña para decir que hay un tiempo indefinido, hay un tiempo largo, hay un periodo largo desde la inauguración del reino de los cielos, cuando Jesús vino, hasta su segunda venida. Que no será inmediato, que Jesús venía primero como siervo y entonces vendría un tiempo largo en el cual el evangelio sería predicado, donde muchos vendrían y conocerían la verdad, para que llegue el tiempo de la siega, un tiempo posterior, un tiempo que no sabemos ni la hora ni el día, en que todo se acabará. Y entonces todos sus enemigos serán puestos por estrados de los pies de Jesucristo. Y todo el mal y toda la maldad será quitada de la tierra. Pero volvamos al texto que le estoy mencionando. Estas cosas, esas aclaraciones que quise hacerlo, esperando no confundirlo, era necesario. Porque nosotros tenemos que leer la Biblia de tal manera que primero entendamos qué quieren decir los autores, de qué manera están hablando, para luego sacar conclusiones. A propósito de esta parábola, es importante entonces tenerla en mente para poder comprender los versículos que analizamos hoy, donde Jesús le permite entender a sus discípulos que hay un tiempo entre la llegada del reino de Dios a la tierra y el juicio final. Pero los discípulos, originalmente para ellos, estas dos cosas eran simultáneas. Para ellos tenían que suceder al mismo tiempo, pero Jesús les muestra con esta parábola que existe un tiempo indefinido entre la manifestación del reino de los cielos, como dije, y el juicio final. Y de la misma forma, permítame afirmar que los discípulos, en cierta manera, pensaban que la destrucción del templo de Jerusalén y la segunda venida de Jesucristo serían simultáneas. Pero Jesús nuevamente les muestra que habría un tiempo indefinido entre la destrucción del templo y la venida del Señor. Veamos entonces versículo a versículo. Versículo 32 de Mateo 24 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De este versículo se ha llegado a hacer muchas interpretaciones tan atractivas como desconectadas del texto. Una interpretación muy popular ha sido decir que la higuera representa a Israel y por lo tanto, como Israel en el año 1948 se volvió a establecer como una nación, como un país después de miles de años y está en su territorio y las noticias todos los días nos recuerdan lo que está pasando en Medio Oriente, mucha gente ha interpretado que aquí la higuera que está volviendo a florecer, que está reverdeciendo, es Israel. Es una interpretación, como dije, muy atractiva, pero muy desconectada del texto mismo. ¿Qué sentido habría tenido para los discípulos del primer siglo estas palabras si su significado era el establecimiento de Israel como país 2000 años después? Piense en los discípulos. Si Jesús les dice, cuando veáis reverdecer, cuando miren la higuera, fíjense en la higuera. ¿Qué pasa con la higuera? En el invierno, en el otoño, perdón, se le caen las hojas. Y cuando ya viene el verano empieza a reverdecer. Si Jesús estaba queriendo referirse a que 2000 años después, prácticamente, Israel se iba a constituir como nación nuevamente, y eso es lo que quiere decir con fíjense en la higuera, ¿qué sentido habría, en primer lugar, habría tenido para los discípulos esas palabras? No habría tenido ningún sentido. Pero no solamente eso, no es que no tuviera sentido para los discípulos, sino que no tiene sentido tampoco esa interpretación con el contexto en que Jesús está hablando. Porque Jesús está diciendo, le está dando directrices a ellos para que pusieran atención, miraran y conocieran un tiempo que estaba cercano. Aquí tenemos que respetar un principio de interpretación bíblica. No es necesario buscarle otro significado a algo que está explicado ya por la Biblia. Si la Biblia me está dando el significado y la explicación,
no debo buscarle una segunda interpretación. Mire, la Biblia dice que Jesús está explicando que así como el árbol que ha perdido sus hojas durante el invierno comienza a reverdecer, usted entiende que hay un cambio de estación, que va a cambiar la estación, que estamos en invierno, va a empezar la primavera. ¿Por qué? Porque los árboles se están reverdeciendo. Entonces, de la misma manera, los discípulos debían entender que cuando vieran la abominación desoladora, cuando vieran a Jerusalén rodeada por los ejércitos, entonces venía el tiempo de la destrucción de Jerusalén y el juicio sobre esa tierra. Es más, le digo, Lucas lo describe así, este mismo pasaje, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada, cuando viereis rodeada a Jerusalén de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Y es más, el mismo Lucas dice más adelante, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Entonces, si la higuera se refiere a Israel, yo hago la pregunta, ¿quiénes son los otros árboles? ¿Y qué sentido tenía esto para los discípulos? Ninguno. ¿Y qué sentido tiene en el contexto? Ninguno, porque Jesús está queriendo decir, miren ustedes, miren lo que está pasando, y así como cuando ven que los árboles empiezan a reverdecer, sacan cálculos y dicen, ya va a venir el verano, de la misma manera deben sacar cálculos cuando empiecen a suceder estas cosas, decir, la destrucción de Jerusalén está por venir. Y el propósito de esto, ya lo vimos domingos anteriores, es que Jesús les decía, para que huyan a los montes, para que puedan escapar, para que puedan huir, para que puedan ser tenidos por dignos de ser librados de esta gran tribulación que vendrá y que ciertamente vino sobre Jerusalén en el año 70 y que fue destruida completamente y que por casi 2000 años esa tierra fue un desierto. Y hasta el día de hoy, como ya lo hemos dicho, de ese templo no queda piedra sobre piedra porque la palabra de Jesús se cumplió. Entonces, Jesús le está diciendo a sus discípulos, miren, la higuera tiene hojas grandes. Entonces ustedes pueden distinguir que es invierno porque se le caen todas las hojas y queda peladita. Pero también cuando empiezan a aparecer esas hojitas grandes, ustedes ven y dicen, ya estamos a tiempo. De la misma manera, fíjense en lo que está sucediendo. Vean cuando vengan los ejércitos romanos, fíjense. Cuando vean a los gentiles entrando en el templo, dense cuenta, ya llegó el tiempo. Entonces huyan a los montes, entonces escapen. Ojalá no estén embarazadas alguna de ustedes, hermanas, en esa fecha. Pobrecitas. Y ojalá no sea en invierno cuando los romanos ataquen, para que puedan huir, para que puedan escapar. Y el versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este versículo 34 también ha sido tratado de interpretarse de diversas maneras. ¿Por qué? Porque dice categóricamente que no iba a pasar una generación hasta que todo esto aconteciera. Entonces, para que no fuera la destrucción del templo de Jerusalén, tenemos que cambiar el sentido de la palabra generación. Porque ciertamente, déjeme explicárselo, no lo quiero cansar, pero ciertamente no pasó una generación, sino que en el año 70, después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido, como Jesús lo dijo. Y no quedó piedra sobre piedra. Si yo leo el texto con humildad, me acerco a él y entiendo la palabra generación como lo que es una generación, entonces me calza perfectamente que Jesús le esté hablando esto a los discípulos y también con la historia de la humanidad, que me cuenta que efectivamente aquellos que habían visto los milagros de Jesús, aquellos que habían visto a Jesús caminar entre ellos, ya eran viejitos a lo mejor, ya tenían más edad, pero todavía no desaparecían, estaban ahí y ellos vieron la destrucción del templo de Jerusalén. No pasó una generación. No dejaron de existir aquellos que habían visto a Jesús. Y esos mismos hombres vieron la destrucción de Jerusalén.
Si con sencillez y humildad, insisto, leemos lo que dice, que esa generación de chicos millennials del primer siglo no iban a desaparecer hasta que la destrucción del templo ocurriera, entonces las palabras de Jesús se hacen claras, sencillas y potentes al mismo tiempo. Podría verse muy imponente ese templo en ese momento, pero las palabras de Jesús no fallarían. La destrucción de ese lugar sería total y sería antes que esa generación que le había rechazado dejara de existir. Por eso Jesús sentencia y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ustedes, es como que le estuviera diciendo a los discípulos, ustedes ven este edificio, parece indestructible, inexpugnable, parece que este edificio nadie lo va a poder conquistar y destruir. Pero les digo, el cielo y la tierra pasarán, o sea, puede pasar todo, desaparecer todo, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras van a permanecer, va a ser así como le estoy diciendo. Y así como Él lo dijo, sucedió. Y esto debe afirmar nuestra fe, porque ninguna palabra de Jesús cayó a tierra. Ninguna palabra de Jesús, no existe un profeta más grande, digámoslo así, porque Jesús es más que profeta, pero déjenme decirlo de esta manera, no existe un profeta más grande que Jesucristo, que con tanto detalle, que con tanta claridad haya anunciado un evento que se cumplió al pie de la letra como Él lo dijo. Un evento que para los demás era imposible, era algo impensado. No había explicación para que eso sucediera. Pero como Jesús dijo que sería, así sucedió. Por eso Jesús quería advertirle a sus discípulos y darles claridad. Pero mire ahora como dice el versículo 36. Hace un quiebre total. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí Jesús hace un claro quiebre en lo que está hablando. Al iniciar con pero, es evidente que lo que diría a continuación está en un sentido diferente a lo que viene o lo que quiere decir. Está hablando de una cosa, pero ahora hace un giro y dice, pero del día y de la hora. Nadie sabe, ni aun los ángeles. Pero del día, ¿cuál día? ¿Por qué habla así? Del día, de el día. Sin lugar a dudas, Jesús se refiere al día de su segunda venida. Este concepto de hablar de el día es un concepto que los discípulos entendían muy bien porque la Biblia habla de el día del Señor, que es el día en el cual el Señor vendrá y dará el justo pago a aquellos que le rechazaron, aquellos que no creyeron, aquellos que resistieron su mensaje de amor. Aquel día es el día donde Él se mostrará en gloria y en poder, y todo ojo le verá, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aquel día es el día en que el Señor vendrá y establecerá su reino, y no habrá más llanto ni dolor. Es el día final. Por eso Jesús dice, pero del día, de ese día. Y la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es evidente que Jesús hace una distinción de lo que está hablando en el versículo 32 al 35 con lo que va a hablar ahora. Concluimos entonces que del 32 al 35 está respondiendo la primera parte de la pregunta inicial que hicieron los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción del templo y de Jerusalén? Pero ahora se referirá a la segunda parte de la pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora está respondiendo respecto a su segunda venida. Primero estaba hablando de la destrucción del templo y ahora habla acerca de su venida. Por eso pone un pero. Por eso hay un pero entre medio. Para que quede claro que son cosas distintas. Que en una habrá señales claras.
que en una habrá indicios claros. ¿Para qué? Para que pudieran escapar. ¿Con qué sentido Jesús le entrega todas estas directrices? ¿Con qué sentido les dice que estuvieran atentos? Porque para que tuvieran chance de huir a los montes, para que tuvieran chance de escapar de esa destrucción terrible que vendría. Y sabe, los historiadores nos dicen que así fue, que los cristianos escaparon y se libraron de la terrible masacre que hicieron los romanos en el año 70, crucificando a miles de judíos, matando a cerca de 1 millón de personas. Fue una masacre horrenda en la tierra de Jerusalén. Y los cristianos fueron librados porque huyeron a los montes, porque conocían las advertencias que Jesús les había hecho. Pero del día y de la hora en que Jesús venga, Jesús está diciendo, nadie sabe, ni los ángeles, solamente el Padre que está en los cielos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya no está hablando de la destrucción del templo, sino que está hablando ¿de qué? De la venida del Hijo del Hombre. Los discípulos pensaban que las dos cosas estaban totalmente conectadas. Los discípulos creían que el día que fuera destruido el templo iba a venir el Señor, pero Jesús les está diciendo no están conectados, no son simultáneos. La destrucción del templo vendrá, segura. No piensen que no va a ser. Va a ocurrir. No va a quedar piedra sobre piedra. Pero la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre, será inesperada. Será como leyó José Luis en la versión Nueva Traducción Viviente. Será inesperada. Usa esa palabra, me gustó. Porque algo inesperado es algo que usted no estaba preparado. Estaba como si el día a día siguiera. Eso es lo que dice Jesús. Como los días de Noé. La gente estaba viviendo su vida. Seguía casándose, seguía teniendo contratos, comprando, vendiendo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, en el momento en que nadie lo espera. La destrucción de Jerusalén estaría llena de señales y advertencias tan claras que para quienes guardaran las palabras de Jesús y estuvieran atentos tendrían chance de escapar de esa tribulación. Pero el día y la hora en que vendrá nuestro Señor, nadie lo podrá anticipar. Más adelante, insistiendo en este punto, Jesús dirá en el capítulo 20, en el versículo 44 de Mateo 24, dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Escuchó eso? Jesús vendrá a la hora que no pensáis. Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Le está diciendo, saben, ustedes no van a estar diciendo, mañana viene el Señor. Hay que estar preparados, hay que hacer una reunión especial. Vamos a hacer un culto especial porque mañana viene el Señor. Jesús les dice, vendrá a la hora que no pensáis. Y no se lo dice al mundo, se lo dice a sus discípulos. Por favor, mi hermano, quiero que se grabe esto fuertemente en su mente y en su corazón. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Y por qué lo digo así? Porque increíblemente, aunque el gran chasco ya pasó hace, ¿sacó la cuenta? 100 muchos años. ¿Sabe qué sigue pasando? Siguen apareciendo cada cierto tiempo personajes, hoy con las redes sociales más todavía, que le calculan, sacan versículos y le dicen, el fin del mundo viene, no sé, en septiembre, el 2029. ¿Se acuerda del año 2000, del calendario maya? En Valparaíso, me acuerdo, hubo un sacerdote muy astuto que le dijo a la gente, yo era de la quinta región, así que por eso lo comento,
Que la gente que creía que el 2000 era el fin del mundo podía entregar sus posesiones a la iglesia. Convenientemente. Lo encontré tan descarado, un aprovechamiento tan terrible. Es como decirle, yo sé que el mundo no va a terminar, pero si usted lo cree, deme sus cositas para yo quedármelas. Mire, todo el tiempo usted va a ver en las redes sociales gente que le dice, el Señor va a venir en el año tanto, el fin del mundo será en el año tanto. Y obviamente llega esa fecha, llega ese día, nada sucede, igual que en el Gran Chasco. ¿Y qué es lo que hacen? Se guardan por un tiempo y después vuelven a aparecer. Y vienen y dicen, es que saqué mal el cálculo. Perdón, va a venir en tal fecha. Es increíble la soberbia y la arrogancia del corazón humano. ¿Sabe que Marcos dice así? Marcos capítulo 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis cuándo será el tiempo. Puede ser un tiempo indefinido. Para el Señor 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. El Señor puede venir mañana mismo. No, es que todavía no se han cumplido las señales, es que todavía no se ha cumplido esto. No es así. Jesús dice que Él vendrá cuando no lo pensemos. Nadie va a poder anticipar su venida, nadie va a poder decir, es que se tiene que cumplir esto primero, es que se va a cumplir aquella cosa, es que mira lo que está pasando en Jerusalén, es que mira lo que está pasando en Israel, mira cómo Netanyahu está haciendo todas estas cosas. Jesús dice, el día del Señor vendrá cuando no lo penséis, cuando no estés pensando. Así que una cosa tal vez es segura, cuando aparezca un profeta y le diga en tal fecha va a venir el Señor, en esa fecha no va a venir. Eso es lo único que podemos estar seguros. Cuando alguien diga en ese día viene, usted puede saber que ese día no es. Porque el Señor dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. La necedad y arrogancia de los hombres llega a tal punto que cree que ellos llegan a saber más que los apóstoles, más que los ángeles y más que el mismo Hijo de Dios. Pero recuerden, nadie sabe el día ni la hora. Y por esta razón, usted y yo debemos estar preparados en todo momento para su venida. Ahora bien, nadie sabe cuándo será, pero también grave es esto. Nuestro Señor vendrá. Y eso es seguro. Estas dos cosas son seguras. Nadie sabe cuándo, pero de que Él vendrá, vendrá. Porque su palabra no falla, no ha fallado nunca y no fallará. Los incrédulos se dormirán, vivirán como si Cristo nunca fuera a venir a juzgar la tierra y vivirán sus vidas ignorando completamente la venida del gran Rey. Se burlarán de aquellos que esperan la venida del Señor, se reirán y dirán, como leímos en Pedro, las cosas siguen igual, no ha cambiado nada. ¿Dónde está el Señor? Pero el Rey de los siglos, el Rey de toda gloria, vendrá en gloria y majestad. Y nosotros, que tenemos esta certeza, debemos vivir como si ese día fuera mañana. Aunque el mundo se burle, como se burlaba en los tiempos de Noé. Porque también se reían. Y les parecía que nada iba a cambiar. Pero el Señor vino a la hora que yo no esperaba. Esto concuerda plenamente con las palabras que se leyeron al principio del culto, que leyó José Luis. Y déjeme leerlas nuevamente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y que por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Déjame hacer una pausa. Si el Señor no ha venido hasta ahora, es porque Él es misericordioso y nos llama al arrepentimiento. Porque Él no desea que nos perdamos, Él no desea nuestra destrucción, sino nuestro arrepentimiento. Él no desea encontrarnos desapercibidos, Él no desea que Él venga y nosotros estemos sucios e inmundos, sino que hayamos lavado nuestro corazón por la fe en su sacrificio. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados? Y los elementos, siendo quemados, se fundirán. En conclusión, mi hermano, Jesús anticipó y alertó con claras directrices sobre la gran tribulación que vendría sobre Jerusalén, resultando en la destrucción del templo. Les indicó que cuando se presentaran las señales, huyeran rápido a los montes, rogando al Padre que dicha huida no fuera en invierno o en días de reposo, para que no se les dificultara. Les indicó que estuvieran atentos y entendieran como la higuera, que cuando empieza a brotar sus hojas es porque ya viene el tiempo de aquella destrucción. Y esto, como les dije, permitió que muchos cristianos en el año 70 fueran librados de esa masacre, de ese juicio que vino sobre aquella generación que rechazó al Mesías. Pero Jesús le dijo a sus discípulos que su segunda venida no sería anticipada. Es más, habrían falsos cristos y falsos profetas diciendo que Él había vuelto, que Él estaba en el desierto, que Él estaba acá o allá. Su venida será como los días de Noé. La gente estará viviendo su vida y Él caerá sobre ellos como ladrón en la noche, el día y la hora menos pensada. Por esta razón Jesús les dice que por un lado debían huir cuando vieran las señales, pero por otro lado debían vivir sabiendo que Cristo vendría sin aviso, como ladrón en la noche, como ya dije, por lo que debían permanecer fieles en todo tiempo. ¿Qué conclusiones podemos sacar nosotros para nuestra vida? Que no necesitamos seguir mirando las noticias para ver si se están dando los escenarios para que Cristo venga. Él vendrá, eso es seguro. Y puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 100 años más, no lo sabemos. Pero una cosa es segura, el Señor vendrá. Y nosotros debemos estar preparados. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estoy listo yo para la venida del Señor? ¿Estoy esperando el WhatsApp del Señor que me diga, mañana vengo? Porque ese WhatsApp no llegará. Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. El ladrón, no sé usted, pero no conozco ladrón que le avise y le diga, me mando WhatsApp porque a la noche voy a ir a robar, para que se prepare. El ladrón, de hecho, generalmente aprovecha el momento de distracción. Escuchaba a un ladrón, a un lanza, en una noticia que explicaba, o él decía, ¿a quién atacaba principalmente en la calle? ¿A quién les robaba? Y él decía, a las personas que van distraídas, a los que caminan como si, no sé, mirando otra cosa, a esos. El Señor no nos pille distraídos, porque Él va a venir, eso es seguro, Él va a venir. Y quiero insistir, mi ánimo no es polemizar respecto a la interpretación que otros hacen de estos pasajes, que son buenos cristianos.
Pero sí debemos tener claro esto. Jesús dice con claridad que su venida va a ser sin aviso, que su venida no podrá ser anticipada, que su venida será como los días de Noé. El diluvio vino y acabó con todo. Y nadie estuvo preparado para eso, excepto Noé y su familia, que tampoco sabían cuándo iba a venir el diluvio. Si usted lo puede leer, no es que Noé dijo, voy a construir el arca porque, me queda poco, a ver, ¿qué fecha me dio el Señor? Me quedan 30 días para construir el arca y mira, recién tengo puesto aquí. No, no fue así. Dios, ¿sabe cuánto tiempo pasó en que Noé escuchó la voz de Dios advirtiéndole del diluvio que vendría y que Noé terminó su arca y vino el diluvio? 100 años. Lo puede buscar después de la Biblia. 100 años. No sabemos si Noé terminó el arca en el año 20, en el año 30 o en el año 100. A lo mejor Noé tenía su arca lista hace rato.